Buenas tardes, vamos a comenzar con la tercera y última parte de esta unidad número 1, estructura de la materia, que tiene que ver con la mecánica cuántica o el modelo mecánico cuántico. Habíamos analizado hasta ahora el resto de los modelos, cómo llevó a determinar la naturaleza corpuscular de las radiaciones electromagnéticas y a su vez la naturaleza ondulatoria. Bien, vamos a ver a continuación, por eso la dualidad onda-partícula. Habían quedado dos preguntas pendientes: cómo están distribuidos los electrones en los átomos y cómo se comportan estos electrones. Bueno, vamos a ver este aspecto y cómo se relaciona con los descubrimientos actuales, con lo que la ciencia actualmente verifica respecto a este modelo atómico, y también cómo se relaciona con la tabla periódica de los elementos, que es la que utilizamos cotidianamente. Empezamos con Louis de Broglie, que en realidad esta idea que Einstein postula, junto con las otras observaciones de los otros científicos que vimos acerca de la dualidad onda-partícula, entiéndase la cuantización de la energía de Planck, el efecto fotoeléctrico de Einstein y a su vez el efecto Compton. Bueno, estos tres aspectos, aunado a los aspectos de emisión y absorción atómicos, demostraron que los electrones se comportan como, o la radiación electromagnética se comporta como onda y como partícula. Y este científico, empezó a pensar en que las partículas muy pequeñas entonces podían exhibir propiedades ondulatorias. De hecho, ¿qué es lo que él planteó? Si la luz puede actuar como partícula, como un fotón, ejemplo, en el caso del efecto fotoeléctrico, entonces ¿pueden las partículas de materia comportarse como ondas? Y acá no hace diferencia con respecto a qué tipo de partículas de materia. Pueden ser partículas muy pequeñas o partículas muy grandes. Él hablaba de si existe asociada una longitud de onda, con una frecuencia y una energía, por supuesto, a todo tipo de partícula en movimiento. Y es donde él establece este tipo de ecuación, en la cual él predijo que una partícula de masa m y velocidad v debería tener una longitud de onda asociada a ella. Y el valor numérico de esa longitud de onda está dada por esta ecuación. Algo interesante que acá está hablando acerca de la cantidad de movimiento, y en realidad, o cantidad de movimiento angular, y en realidad se refiere a que si está en movimiento el electrón alrededor del átomo, la velocidad, al ser una variable vectorial que depende de la dirección, el sentido y el módulo que traiga, instantánea, no se va a mantener constante, sino que al ser vectorial va a cambiar a cada instante. Por eso él específicamente tenía en cuenta este detalle: si una partícula con una velocidad asociada podía, y una masa determinada, podría elucidarse una longitud de onda asociada a esa partícula. Y de hecho, 2 años después, estos dos científicos, Davison y Hermer, demostraron que un cristal de níquel podía difractar electrones, y es lo que estamos viendo acá. Fíjense que el objetivo de la radiación de electrones desde esa fuente que vemos a la izquierda es un cristal de níquel, un cristal de átomos de níquel sumamente ordenado, que tiene una característica de un sólido cristalino, tan ordenado que hasta puede medirse el ángulo de difracción que existe entre esos átomos, y puede saberse, por ejemplo, cuán cristalino es, si es amorfo o si es puro, en realidad un cristal con ordenamiento cristalino puro, o si tiene determinados átomos en sí. Bien, y hay un detector que permite determinar esos ángulos de difracción. Bien, al demostrar que el cristal de níquel difractaba los electrones, en realidad lo que hicieron tanto de Broglie como Davison y Hermer es
poner fin a esta discusión de la dualidad onda-partícula. Demostraron que los electrones pueden comportarse como ondas. Entonces lo que hicieron fue demostrar la naturaleza ondulatoria del electrón. Esto para el año 1927. Y este fenómeno de difracción, repasado muy brevemente, igual en alguna oportunidad lo verán en física, es observable cuando una onda atraviesa, por ejemplo, una rejilla o una rendija cuyo tamaño es del orden de su longitud de onda. Fíjense que la radiación electromagnética que incide, entiéndase policromática o monocromática, sobre una rendija muy pequeña del orden del tamaño del orden de la longitud de onda, ocasiona un espectro discontinuo en la placa fluorescente en donde está siendo radiada, con su mayor longitud de onda, su mayor amplitud en el centro, pero con nodos a determinado ángulo. Estos nodos es donde son zonas grises o oscuras, es en donde no hay amplitud de longitud de onda, donde no incide radiación electromagnética. ¿Qué está mostrando esto? Que hay difracción en los cuales hay sumatoria en algunas oportunidades y en donde se restan esa radiación hasta llegar a cero. En los nodos no hay incidencia de radiación electromagnética, y sí en pequeñas amplitudes sucesivas en esta placa radiográfica, que lo vemos por la intensidad que se puede analizar, ¿verdad? Y este fenómeno se explica de esta manera: si dos o más ondas viajan por la misma región, pueden interferir entre sí si son iguales. La interferencia puede ser constructiva o destructiva. Por ejemplo, acá vemos dos longitudes de onda, dos radiaciones electromagnéticas que son exactamente iguales, que se van a sumar. Si tomamos como la cresta y el valle, que coinciden en ambas, por eso la diferencia entre ambas crestas de las dos longitudes de onda es una longitud de onda, va a tener un efecto constructivo, por ende la amplitud va a ser mayor, se va a sumar estas dos longitudes de onda. Y en el segundo caso sea todo lo contrario. Como la cresta y el valle de cada una de ellas está separada exactamente por media longitud de onda, lo que hacen es tener un efecto destructivo, con lo cual se produce un nodo o una anulación de esa radiación electromagnética. Entonces, si se trata de ondas de una frecuencia única, esa interferencia se va a manifestar en un cambio notable en la amplitud de la onda resultante. En algunos casos va a haber sumatoria y en otros casos va a haber una destrucción de esas longitudes de onda. Lo que veíamos aquí cuando pasa esta radiación electromagnética por una rejilla o una rendija. Sumatoria y destrucción, que se ve como un nodo, ¿verdad? Bueno, Thomas Young lo que hace es explicar este fenómeno con el patrón de interferencias que se percibe a través de dos rendijas, o en este caso la imagen muestra 3, que pasa exactamente lo mismo, nada más que hay mayores construcciones y destrucciones de longitudes de onda similares, porque cada una de ellas, de las rendijas, va a actuar, la radiación electromagnética que sale por cada una de ellas es como si fuese independiente, y es por eso que entonces ahora produce una sumatoria o una destrucción de sus longitudes de onda al chocar entre sí antes de impactar en la placa radiográfica. Entonces él explica o muestra este patrón, lo comprobó, de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana al difractarse en el paso por dos rejillas o tres o las que sean, ¿verdad? Y esto contribuyó a que se pudiese corroborar la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. De hecho, podemos ver las sumatorias en los picos en las amplitudes de las longitudes de onda que han impactado, que se van a ver en la placa radiográfica con mayor intensidad, y en las destrucciones o en las sumatorias destructivas cuando hay nodos en cada uno de ellos en las placas radiográficas. Cuantos más
rejillas o rendijas haya, más picos y nodos voy a tener en la radiografía. Y es interesante que estos científicos, Davidson y Hermer, encontraron que la longitud de onda asociada con los electrones de energía conocida era exactamente igual a la que predijo de Broglie, y a su vez la que predijo de Broglie coincidía con los datos experimentales de Balmer y Rydberg. Entonces podemos notar acá cómo es consistente la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz con lo que ya experimentalmente Balmer y Rydberg y matemáticamente Bohr habían estudiado y comprobado para el átomo de hidrógeno. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la materia en sí, más allá del electrón. Acá nos pide calcular la longitud de onda de un electrón y de una pelota de béisbol, donde nos da la masa y nos da la velocidad, que era lo que nos pedía la ecuación de de Broglie para poder calcular esa longitud de onda asociada. Si ustedes notan, los órdenes de magnitud de las longitudes de onda son sumamente diferentes. En el caso de la longitud de onda del electrón, de ser 10 a la menos 11, si bien es muy pequeña, es muy corta esta longitud de onda, es semejante al espacio que hay entre los átomos de muchos cristales, como recién veíamos en el de níquel y muchos más. Y puede ser analizada por instrumentos de medición que miden longitudes de onda similares o miden órdenes de magnitud similares. Entonces, si al incidir sobre un cristal un haz de estos electrones da un patrón de difracción, este patrón de difracción puede ser medible, por ejemplo mediante difracción de rayos X. Sin embargo, fíjense la longitud de onda asociada con una pelota de béisbol de una masa, estamos hablando de 30 órdenes de magnitud mayor y una velocidad obviamente muchísimo menor. Bueno, esta longitud de onda es tan pequeña que no puede ser medida. Por eso, la ecuación de de Broglie asocia una longitud de onda característica a cada partícula de masa m y velocidad v. Sin embargo, no siempre puede ser medida. En el caso de las partículas subatómicas, sí. Por eso la ecuación de de Broglie, que luego fue corroborada por Davidson y Hermer, bueno, es consistente con la teoría o los modelos moleculares. Sin embargo, no se puede medir en objetos que sí la mecánica clásica puede dar respuesta a sus movimientos, como pueden ser los objetos materiales que vemos cotidianamente. Para poder analizar un poquito más acerca de la naturaleza ondulatoria del electrón, los invito a que puedan descargar estas 3 simulaciones que están en la página de FET Interactive Simulations de la Universidad de Colorado, que sería el experimento de Davidson-Hermer, interferencia de ondas y las interferencias de ondas cuánticas, en la cual ustedes pueden variar el tipo de luz que incide, pueden variar la cantidad de rendijas, el ancho de rendijas, pueden ver también los patrones de interferencia que se producen, como tenemos radiación que se va a sumar constructivamente, radiación que se va a sumar destructivamente, por ende no va a originar nodos y demás. Es muy interesante para poder analizar este tema un poquito más en profundidad. Aquí se observan en esta imagen tomada por microscopía de rastreo por efecto túnel, con sus siglas en inglés STM, que se pueden ver átomos individuales como protuberancias sobre una superficie de un sólido cuando se utiliza este tipo de microscopía. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen de la superficie de arseniuro de galio. Los átomos de galio se muestran con color azul y los de arsénico con color rojo. Tengamos en cuenta que estos colores son meramente ilustrativos, ¿no? Es como para mostrar una diferencia. Sin embargo, lo que queremos ejemplificar es que la tecnología que existe hoy es suficiente como para ver la superficie de los metales o de muchas estructuras que nos permiten ver un ordenamiento atómico, que antes era imposible pensarlo siquiera. Por eso la pregunta que se plantea acá es cómo sabemos si los átomos están ordenados. Bueno, fíjense el aluminio abajo, que es el que está
ejemplificado allí, y el aluminio con incrustaciones de átomos de cobre y de magnesio, cómo puede ser medido o visto por este tipo de microscopía de rastreo por efecto túnel. Y a su vez esta tecnología es sumamente útil para la elucidación de estructuras de moléculas orgánicas complejas, más allá de los metales y las distintas aleaciones que se puedan producir, o al grado de añadir un átomo cada 100.000 o cada 1.000.000 de otros átomos en un ordenamiento particular que permite cambiar, por ejemplo, el color de los haces de luz de los láser, o por ejemplo elucidar las estructuras de la penicilina, de la insulina y demás, que son proteínas sumamente complejas y que gracias a la difracción de rayos X han podido ser elucidadas al grado que luego se producen industrialmente por ADN recombinante. Entonces imagínense el progreso en el avance de la ciencia con respecto a poder tener insulina por ADN recombinante que se produce a través de bacterias con un plásmido genómico y no se tiene que sacar de suero de animales. O sea, con respecto a la seguridad en incompatibilidades que pudiese haber al utilizar suero animal en vez de producidas por ADN recombinante. De hecho, el estudio de la difracción de rayos X llevó a la elucidación de la estructura helicoidal del ADN, de la molécula de ADN, más allá del fraude de por medio que hubo allí con respecto a quiénes obtuvieron el premio Nobel y quién en realidad fue la que tomó y analizó todas estas imágenes de difracción de rayos X. Siguiendo un poco más con la teoría acerca de la mecánica cuántica, encontramos el principio de incertidumbre. Este científico, Heisenberg, él establece que es imposible de determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón o de cualquier otra partícula muy pequeña en forma simultánea. Cuando hablamos del momento, tenemos que tener en cuenta que los objetos grandes, como son las pelotas de golf, los automóviles, van a obedecer a las leyes de la mecánica clásica, o sea, las leyes de Newton. Pero esto no pasa con partículas muy pequeñas como los electrones, los átomos o las moléculas. Es por eso que la mecánica cuántica, que se basa en las propiedades ondulatorias de la materia, va a describir mucho mejor el comportamiento de partículas pequeñas. Y el principio de Heisenberg es sobresaliente porque él determina que no se puede determinar con precisión la trayectoria que siguen los electrones cuando se están moviendo alrededor del átomo nuclear. ¿Por qué es así? Si ustedes notan, fíjense que en este caso el momento está determinado o es equivalente a la masa por la velocidad, el momento angular, ¿no? Estamos hablando de un electrón que gira alrededor de un átomo nuclear o del núcleo de un átomo. La velocidad es una magnitud vectorial, no escalar. Al ser un vector, tiene asociada una dirección, un módulo, un punto de aplicación, ¿verdad? Entonces, un sentido también. Entonces, la velocidad cambia a medida que el electrón gira alrededor del átomo, más allá de que no se incremente, pero cambia porque es un vector. Bueno, el momento o esa velocidad es imposible ser determinada con exactitud si quiero conocer la posición. ¿Por qué? Como los electrones son tan pequeños y se mueven con extremada rapidez, su movimiento se suele detectar por medio de la radiación electromagnética, que es como se detectó, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, la radiación electromagnética y después, obviamente, sobre la atracción hacia un cátodo, que lo que hacía era producir hacia el ánodo para producir una corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, los fotones que interactúan con los electrones poseen de manera aproximada la misma energía que el electrón que rodea al átomo o que está dando vuelta. Entonces la interacción de ese fotón con ese electrón va a modificar profundamente el movimiento del electrón.
Por ende, si yo estoy determinando la posición al momento en que fotografío, si se quiere ver de esa manera, cuando irradio con radiación electromagnética, automáticamente he cambiado la velocidad o el momento de ese electrón. O viceversa, si yo quisiera determinar el momento de ese electrón al irradiarlo con radiación electromagnética que va a interferir en la posición, ya no voy a saber dónde está. Por eso se denomina principio de incertidumbre. No puedo conocer con los instrumentos de medición actual que interactúan con el electrón para poder medir o el momento y la posición al mismo tiempo, simultáneamente. No puede conocerse. Por eso algunos conceptos relacionados con la mecánica cuántica que son aceptados hasta ahora, ¿verdad? Los átomos y las moléculas solo pueden existir en ciertos estados de energía definidos. Habíamos visto ya desde la teoría de Planck, cuando él propone la cuantización de la energía en este caos del ultravioleta. Recordamos que pasaba con la emisión de luz de los cuerpos oscuros. Luego Einstein, cuando plantea lo mismo exactamente, corrobora o da fundamento o explica el fenómeno del efecto fotoeléctrico con la cuantización de la energía. Y después, cuando veíamos los espectros de absorción y emisión de los distintos átomos existentes en la materia. Bueno, cuando un átomo o una molécula cambia su estado de energía, debe absorber o emitir energía suficiente para llevarlo a otro estado de energía que tiene un delta E definido, ¿verdad? Y es una condición cuántica, o sea, no puede tener valores intermedios, sino que debe ser valores cuantos o en paquetes de energía, y pueden ser múltiplos de esos paquetes mínimos, pero son paquetes de energía. Un segundo concepto tiene que ver con que cuando estos átomos o moléculas emiten o absorben radiación, puede ser luz o puede ser calor. Recuerden lo que decíamos con respecto al ensayo de la llama, y que ahí absorben energía como calor y luego la emiten como radiación visible dentro del espectro electromagnético, y veíamos los distintos colores de los distintos elementos, que un ejemplo superlativo son los fuegos artificiales, por ejemplo. Entonces, cuando se modifica la energía, el delta E del átomo o de la molécula está relacionado con la frecuencia o con la longitud de onda de la luz que emite o absorbe. Eso estaba dado por la ecuación que habíamos visto, delta E igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación emitida o absorbida, ¿verdad? Y un tercer concepto, tiene que ver con que estos estados de energía permitidos de los átomos o las moléculas se pueden describir mediante una serie de números llamados números cuánticos, que coinciden exactamente para el radio del átomo de hidrógeno. Nuevamente, todas las experiencias realizadas anteriormente por los distintos científicos que vimos desde el modelo atómico de Bohr, en el cual matemáticamente pudo determinar el radio del átomo de hidrógeno con su único electrón girando alrededor, y de las especies que tienen ionizadas, que tienen un solo electrón, que luego fueron consistentemente corroboradas por el resto de los científicos que siguieron en este desarrollo de la mecánica de los modelos atómicos. Acá también pueden ser descritos mediante números cuánticos estos delta de energía, que los vamos a ver a continuación. La ecuación de Schrödinger permite dar un enfoque matemático a la mecánica cuántica, que implica el tratamiento del electrón de un átomo como si fuese una onda estacionaria. Una onda estacionaria es una onda que no viaja, por lo tanto tiene al menos un punto llamado nodo en el que su amplitud es cero. Y ese nodo significa que no hay probabilidad, o sea, al ser amplitud cero no hay probabilidad de encontrar el electrón, si comparamos matemáticamente al electrón como si se comportase como una onda estacionaria. Similar a lo que sucede con una cuerda de una guitarra que vibra cuando se pulsa.
Acá vemos varios ejemplos, en la cuerda estacionaria, en la figura A, en la figura B. Al hacer vibrar o pulsar esta cuerda, podemos obtener un nodo, dos nodos, en los cuales vamos a tener dos medias longitudes de onda o una onda completa, fíjense, con una cresta y un valle, o tres medias longitudes de onda, etc. Lo que no es posible es la figura C, donde vamos a obtener tres y medias longitudes de onda. ¿Por qué no es posible? Porque estamos diciendo que la energía está cuantizada. Entonces todos los delta E tienen que ser múltiplos enteros de estas longitudes de onda, como si fuesen de una cuerda de guitarra. Esto sería imposible en una cuerda de guitarra, porque estaría moviendo el nodo final, estaría moviendo la cuerda estacionaria. Bueno, eso no se puede hacer. Entonces todas las vibraciones, las amplitudes, la cantidad de nodos y la frecuencia de esta cuerda, en realidad, al vibrar, va a depender de los números enteros que puede asumir, pero no números fraccionarios como vemos acá. Les dejo como una inquietud para que puedan ustedes, si desean, bajarlo del FED de simulaciones. Hay una simulación en la cual hay una onda de una cuerda que es estacionaria, se puede variar, si se quiere, el movimiento de esta onda y poder ver cuáles son sus nodos, cuál es la amplitud, puede calcularse de la frecuencia y demás. Es muy interesante si quieren verlo desde el punto de vista físico, qué es lo que pasa con una cuerda de guitarra y que, similar a ello, matemáticamente se puede analizar mediante la ecuación de Schrödinger los orbitales atómicos, o que serían la base de este modelo mecánico cuántico para entender hoy, por ejemplo, la estructura del átomo. Se los dejo como opción si desean hacerlo. Está en la página que les subí a un Pavimodal. Aquí tenemos la ecuación de Schrödinger, que no es ni más ni menos que la descripción matemática de una onda estacionaria que se aplica, por ejemplo, a una cuerda de guitarra en vibración. Y esta se caracteriza por una función de onda tridimensional, ¿sí? Por eso es que ahora ya no estamos analizando el átomo como si fuese el sistema planetario que planteó Bohr y un científico posterior, cuando plantean el átomo como si fuese el núcleo, la teoría heliocéntrica, o sea, el Sol en el centro, el núcleo, y los electrones girando alrededor, ya sea en órbitas circulares, esféricas o en órbitas elípticas, en dos dimensiones. En realidad, lo que plantea la ecuación de Schrödinger mediante esta función de onda tridimensional psi es una función en el espacio. Por eso lo que vamos a ver ahora dentro de esta función en el espacio son ciertas ondas o ciertas porciones permitidas dentro del espacio, en las cuales, que reciben el nombre de orbital, se llaman orbitales, y es en donde tenemos una alta probabilidad de encontrar el electrón, ya que es donde más estable es la energía que tiene el electrón alrededor de ese átomo. Dijimos, no podemos establecer con precisión su momento, su posición, si se quiere, y su velocidad. Por ende, los orbitales atómicos es una región de alta probabilidad de encontrar el electrón, ya que es la región más estable en la cual la energía potencial es la menor en función de la atracción con el núcleo y la repulsión con el resto de los electrones, si es que los hubiere. Y estas ondas permitidas o estas regiones, estos orbitales, se pueden describir por una serie de números cuánticos bien definidos que vamos a ver en un momento. Y esta ecuación solo se ha resuelto con exactitud, nuevamente, para especies con un solo electrón, como por ejemplo el átomo de hidrógeno o los iones de helio y litio. Y nuevamente vemos que es sumamente consistente con la ecuación experimental de Valmey-Rydberg, luego con la deducción matemática de Bohr y así por el estilo, también con la de Broglie y demás. La ecuación de Schrödinger sigue siendo válida y
obviamente ya los modelos matemáticos se complejizan bastante más cuando intervienen muchos más electrones. Sin embargo, explica muy bien el modelo atómico moderno. De hecho, explican algunas inconsistencias de los modelos atómicos anteriores y por eso sigue siendo válido. Vamos a ver a continuación. Esto es un orbital atómico. Como ustedes pueden notar, aquí este orbital es una región en el espacio en el cual existe la probabilidad grande o amplia de encontrar el electrón. La ecuación de Schrödinger lo que hace, la ecuación de onda de Schrödinger, describe un estado de energía posible para todos los electrones de un átomo. Y las soluciones de estas ecuaciones también nos dan información acerca de la forma y de la orientación de estas distribuciones probabilísticas de los electrones. Y es por eso que los orbitales atómicos, de acuerdo a cuál estemos hablando, que luego recordarán con las configuraciones electrónicas de los distintos elementos, cuando ustedes hacían la configuración electrónica según la tabla periódica, recordarán los distintos orbitales, van a ver que tienen determinadas formas y determinada distribución en el espacio. Aquí, por ejemplo, como estamos hablando de que es una función de onda tridimensional, vemos tres ejes, X y Z. Bueno, todos los orbitales atómicos pueden ser ubicados en estos tres ejes con el núcleo atómico en el centro de este diagrama. Vamos a ver acerca de números cuánticos. Los números cuánticos. Aquí tenemos una tabla que se va a repetir en varias de las filminas cuando vemos el número cuántico principal, número cuántico secundario o azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Acá les está mostrando la representación NL, ML, MS, le da algunos valores posibles y alguna información que nos está indicando. Lo vamos a ejemplificar de manera detallada para que sea lo más fácil posible identificar el concepto y que a su vez ustedes lo puedan después aplicar en los ejercicios del seminario. El número cuántico principal es el nivel de energía, ¿sí? O la capa que ocupa un electrón. Si queremos verlo como el modelo atómico de Bohr, sería como la órbita, si se quiere órbita 1, 2, 3, 4, más alejado del núcleo. Recuerdan que ese modelo era válido para cuando medíamos los delta de energía en las transiciones energéticas, en las absorciones o emisiones de energía o de luz respectivamente, cuando excitábamos al electrón y saltaba del estado fundamental a un estado excitado y luego volvía al estado basal emitiendo luz. Bueno, esos números 1, 2, 3 y 4 que son propios de o que se pueden aplicar en la ecuación de Bellman y Rydberg y que van a estar determinando las distintas series espectroscópicas, la de Lyman, la de Bellman y demás. Esos números son este número cuántico principal y puede ser todo entero positivo hasta el infinito, que se considera al infinito cuando el electrón es arrancado desde el átomo, ¿verdad? Cuando se le da energía suficiente y se lo arranca, bueno, se considera que la energía potencial es cero allí. Aquí tenemos ejemplificado el aumento de energía desde un negativo, que es el estado basal, hasta cero, entiéndase, el infinito cuando se elimina el electrón, se lo ioniza a ese átomo, y son números enteros. Esta es notación cuántica, y esto es lo que a veces vemos en la tabla periódica, que es cuando hablamos de notación espectroscópica. Pero en la tabla periódica aparece también así a veces. El número cuántico de momento angular o azimutal es esto. En cada capa es posible la existencia de subcapas o subniveles distintos con una forma característica, ¿verdad? Y se va a designar un subnivel o una forma específica de orbital atómico que puede ocupar ese electrón. Y
esta es la característica de este segundo número cuántico. Va a determinar la forma específica de ese orbital, que sería el segundo que tenemos acá, el L. ¿Sí? Define la energía y define la forma. Este número puede tomar valores enteros también, que van desde el 0 hasta n-1. ¿Qué significa n-1? Que si yo tengo un solo nivel de energía, entiéndase el átomo de hidrógeno, que tiene un solo electrón, que va a estar solo en el nivel 1, entonces 1 menos 1 me daría 0. Por ende, el segundo número cuántico del único electrón del átomo de hidrógeno es 0, porque tiene un solo nivel de energía con su número cuántico principal 1, ¿verdad? Entonces ya el único electrón del átomo de hidrógeno tiene número cuántico principal 1 y número cuántico secundario o de momento angular 0. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta n-1. Y cada letra corresponde a un subnivel o una subcapa diferente y a un orbital con forma distinta. Estos números 0, 1, 2 y 3 pueden y han sido designados con letras como los distintos subniveles que ya conocemos de la tabla periódica. Y este subnivel, la letra tiene que ver con la denominación espectroscópica que tiene: Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. ¿Cómo es la forma de estos orbitales? Esférico está determinado por este segundo número cuántico. Aparte de la energía, dijimos que también determina la forma y la distribución espacial. Esférico, la forma, la distribución espacial la determina el próximo número cuántico. Es dilobular o bilobular, tetralobular el D y es muchísimo más compleja en el F. Vemos ejemplo acá. Esférica, notamos hidrógeno, por ejemplo, un solo electrón, un solo nivel de energía, 1 menos 1 es 0, por eso el número cuántico de aumento angular es 0, y le corresponde la letra S. Cada vez que yo tenga la letra S como subnivel, vamos a estar hablando del número cuántico secundario 0. Cada vez que tenga la letra P, vamos a estar hablando del número 1. Cada vez que tenga la letra D, del número 2. Y cada vez que tenga la letra F, del número 3. Y así sucesivamente, si bien en la tabla periódica no hay tantos elementos como para llegar a las distintas letras del alfabeto que seguirían, ¿verdad? F, G, H, I, J, K y demás. Dijimos, la forma del número cuántico de momento angular S es esférica, P, o que sería el 1, es bilobulado, D es tetralobulado, que puede estar en las distintas orientaciones espaciales, en ese diagrama que habíamos visto, y el F es complejo. Fíjense, este en forma de chupete, si se quiere, este tiene 8 lóbulos, este tiene 6, o sea, es complejo, ¿verdad? Cada letra corresponde a un subnivel o una subcapa diferente y a un orbital con una forma distinta. Bien, el número cuántico magnético, que es el que sigue. Este número cuántico magnético, los orbitales que conforman cierta subcapa difieren en la orientación espacial. Por eso dijimos que esta ecuación tridimensional psi, matemática, me va a estar dando la orientación en el espacio, no en el plano como era el átomo de Bohr, sino en el espacio. Entonces, este número cuántico magnético me va a determinar la orientación, cómo está orientado ese orbital de acuerdo a esos tres ejes que vimos, X y Z. Y designa un orbital específico de una subcapa. En cada subcapa, este número cuántico magnético puede tomar valores enteros, que van desde el -1 pasando por 0 hasta el +1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso, vemos el número cuántico magnético. Si tiene número cuántico azimutal o secundario L igual a 0, porque era número cuántico principal 1, 1 menos 1, 0, entonces puede ser desde el -1 pasando por 0 hasta +1 o sucesivamente de acuerdo a la cantidad de orbitales que tenga. ¿Cuántos tiene? Uno solo, porque tiene el 0.
nada más. Entonces su número cuántico magnético va a ser 0. Hasta acá el número cuántico o los 4 números cuánticos que estarían definiendo el electrón del hidrógeno serían 1, 0, 0, ¿verdad? En el átomo de hidrógeno. Porque tiene número cuántico principal, una sola órbita o un solo nivel de energía. El número cuántico secundario es 1 menos 1, 0, es esférico entonces. Y el número cuántico magnético, como el número cuántico secundario es 0, acá también es 0. Pero ¿qué pasa con el número cuántico magnético de el subnivel P? El subnivel P o el número cuántico secundario 1 va a tener, es 1. Entonces dijimos que el número cuántico magnético va desde menos 1 pasando por 0 hasta más 1. Por ende voy a tener el subnivel menos 1, el subnivel 0 y el subnivel 1. Y fíjese que aquí me está dando la orientación en el espacio. El menos 1 está en el X, el 0 está en el Z y el 1 o el más 1 está en el Y. Entonces tenemos los 3 orbitales bilobulados, característicos de la forma de L igual a 1 o P, de los orbitales P, y a su vez menos 1, 0 y más 1 me va a estar dando la distribución espacial, que sería el tercer número cuántico de los 4 que existen, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos el subnivel D, que corresponde al número secundario 2, como es desde menos pasando por 0 hasta más, voy a tener el subnivel menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Notemos la distribución espacial. Aquí tengo, no sé si alcanzan a percibir, pero en el 0 es un chupete que está en el centro. Aquí en este caso está entre los distintos, en el plano ZI, entre ellos. Aquí está en el plano IX, entre ellos. Y aquí está sobre los ejes en el X y en el Z y en el X, y acá sobre los ejes en el Y o en el Z. Y lo mismo pasa con el subnivel F, que corresponde al número secundario 3, y que si vemos el número cuántico magnético puede ir desde menos pasando por 0 hasta más. Si tiene 3, como el nivel F le corresponde el número 3, voy a tener tantos subniveles como me permite el número cuántico magnético. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, los distintos electrones, de acuerdo a dónde estén ubicados, pueden tener cualquiera de estas opciones. Y el último es el número cuántico de spin, que sencillamente se va a referir al giro del electrón y a la orientación del campo magnético que genera este giro. Si tengo dos opciones nada más, más un medio y menos un medio, y va a indicar el giro que va a tener el electrón, que usualmente cuando llenábamos las casillas cuánticas en la confección de la estructura electrónica, de la configuración electrónica de los átomos, los representábamos con flechas hacia arriba o hacia abajo, sencillamente para mostrar que tenían spin contrario. Entonces, este campo magnético lo que genera es cierta atracción que hace que la repulsión electrónica dada por las cargas negativas de los electrones permitan que dos electrones coexistan en un mismo orbital. Pero tengamos en cuenta que solamente dos electrones pueden ocupar un mismo orbital. Y eso está dado por este número cuántico de spin. Solo tenemos dos posibilidades, más un medio, menos un medio. Y aquí podemos ver lo que decíamos recién. Más un medio gira hacia un lado, menos un medio gira hacia el otro. Entonces, en resumen, tenemos un número cuántico principal, que tenemos los niveles de energía, 1, 2, 3, 4 niveles de energía, cantidad de electrones permitidos por cada nivel de energía, por cada orbital atómico son 2, porque solamente hay 2 espines contrarios. Entonces el número de orbitales es igual al número de electrones disponibles, ¿verdad? Por eso, número de orbitales igual al número de electrones disponibles.
lo chequeo eso ahora a continuación. Ah, no, se refiere a esto que está acá, que es sumamente importante, este cuadro, ¿verdad? El número orbital me va a estar determinando el número de electrones disponibles. Este igual es sinónimo de determinación, no es de igualdad, ¿verdad? Bien, y esta diferencia orbital, distinto de órbita, separa la mecánica cuántica del modelo clásico de Bohr. Tengamos en cuenta que el número secundario me va a estar indicando la cantidad de subniveles, que tiene que coincidir con el número de nivel. Si yo tengo un solo nivel, voy a tener un solo subnivel, el S. O 0, si estamos hablando de un número cuántico. Si tengo dos niveles de energía, voy a tener dos subniveles, el 0 y el 1, que serían el S y el P. Si voy a tener tres niveles de energía, tengo tres subniveles, 0, 1, 2, que serían S, P y D. Y si tengo cuatro niveles de energía, voy a tener cuatro subniveles, S, P, D y F, o 0, 1, 2 y 3. Ahora, de acuerdo a el tercer número cuántico, tengo tantos subniveles, tantos orbitales atómicos dentro de cada subnivel, como número tenga de ellos, porque tengo desde menos pasando por 0 a más. En el caso de el P, voy a tener tres orbitales, por ende van a poder estar allí ubicados, alojados 6 electrones, uno por cada spin, que es el cuarto número cuántico. Si tengo en el subnivel D 5 orbitales, que va desde menos 5, desde menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, voy a tener 10 electrones. Y en el subnivel F, que tengo 7 orbitales, que va desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, voy a tener 14 electrones. Entonces así quedan determinados cada electrón que uno puede ubicar dentro de la tabla periódica, si se quiere, tiene asignado sus cuatro números cuánticos determinados, los cuales no se repiten, son como una huella digital. Y en este caso es algo que muestra este ejemplo o esta diapositiva, es un orbital lleno, un electrón apareado, así es como se lo conoce, orbital semilleno, que es un electrón desapareado, usualmente con su espín hacia arriba, y orbital vacío, donde no tengo ningún electrón allí. Es factible de ser ocupado por un electrón que se ha excitado de un nivel inferior en estado basal a este orbital que puede ser de mayor energía. No es válido 3 electrones, porque dijimos que el número cuántico principal, el magnético, el de spin, mejor dicho, solo admite más un medio y menos un medio. Entonces aquí habría una violación de ese número cuántico. Y por otro lado, tampoco es válido que tengan un mismo spin, porque deben tener spin contrarios para que esa atracción generada por el campo magnético permita de alguna manera atenuar la repulsión electrónica de que dos cargas negativas estén ocupando en algún momento las cercanías en el mismo espacio. Aquí tenemos un esquema representativo del significado de cada número, el tamaño, obviamente porque es el nivel de energía, a mayor nivel, mayor tamaño, el L, la forma espacial que va a tener, ya sea S, P, D o F, es esférico, entiéndase como la cáscara de una naranja, no como algo sólido, sino como la cáscara, esa es la posición, ya lo vamos a ver a continuación. Bilobulado, tetralobulado o de una forma más compleja. El M me va a estar dando la orientación del orbital, el M, el número cuántico, el tercero, el magnético. Por ejemplo, en el caso de los P bilobulados, puede ser orientación en el XY, en el XZ o en el eje X. Y el S, el número cuántico magnético, me va a estar determinando la rotación del electrón, si es más un medio o menos un medio. Bien, y acá tenemos la cantidad de electrones permitidos por niveles de energía o por número cuántico principal dividido por los otros números cuánticos. Tenemos los niveles de energía que le corresponden tanto subniveles como niveles sean, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y a su vez cuántos orbitales, 1,
acá le corresponde 1, pero acá tengo 3. Recuerden que era de menos a más, pasando por 0, 5, 7. Y la cantidad de electrones que le corresponden máximo. Son 2 por cada orbital. Así que si tengo un solo orbital, tengo 2 electrones. Y es allí en donde uno entiende después por qué la regla del octeto. Fíjense, 2 electrones. ¿Cuál es el elemento en la tabla periódica que tiene 2 electrones? El helio. Bien, ocupó su único orbital disponible. Un electrón lo tiene el hidrógeno y 2 electrones lo tiene el helio. Y llega a la constitución del gas noble más estable o más cercano, que es el helio. Luego, si vamos al nivel de energía 2, cuando ya tenemos en el periodo 2, el octeto se cumple cuando tengo los 8 electrones en los 4 orbitales disponibles. Entiéndase, los 5 orbitales disponibles, porque voy a tener 4 orbitales disponibles, está bien. Acá, nuevamente ejemplificado de otra manera, con los subniveles, por letras, por números y por signos. Es como para aclarar un poco más la idea. Y lo que decíamos hoy, cuando hablábamos acerca del único electrón del átomo de hidrógeno y a la forma que tiene cada orbital. Por ejemplo, el orbital S, que es esférico, no significa que sea una pelota compacta, sino es como si fuese la cáscara de una naranja, en la cual la cáscara, este es el núcleo, y esta es la cáscara, que es la máxima probabilidad de encontrar el electrón en una esfera con un radio R y de espesor diferencial de R, porque el espesor va a ser el espesor de esa capa. Esa densidad electrónica es máxima a cierta distancia del núcleo, que está dada por esta función de onda tridimensional que lo da la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Fíjense que este que está acá, esta hipérbole, que se ve acá, muestra que cuanto más me alejo del núcleo, menor es la probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo, y a su vez cuanto más me acerco al núcleo, también menor es la posibilidad de encontrarlo. ¿Por qué? No podría estar cerca del núcleo no por la atracción electrónica, sino por lo que la probabilidad de encontrarlo es nula, es 0 según esta función de onda. Y bueno, bien muestra acá, este es otro ejemplo de los distintos niveles de energía, cuando decíamos que son como capas. Ya cuando puedan ver el video del escandio, que les voy a dejar como link en la página, van a ver como cada nivel de energía y subnivel de energía, por más que sea igual, porque todos los subniveles S son esféricos, a su vez, a medida que aumentan el nivel de energía, aumenta en tamaño y aumenta en distancia. Si ustedes se fijan, el nivel 1S, su radio va a estar determinado en esta posición violeta que tenemos acá. El radio del 2S va a estar determinado por la posición que tenemos acá. El 3S por la posición que tenemos acá con respecto a la distancia al núcleo. Obviamente, al ser mayor nivel de energía, está más alejado del núcleo, y es por eso que tiene que ser mucho más grande en tamaño y de mayor energía. Por eso el estado fundamental lo voy a ubicar el 1S, y estos serían estados excitados en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, donde están vacíos. Y puede demostrarse que esta densidad electrónica es proporcional a esta regla o esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, o el resultado de la ecuación de Schrödinger, donde R es la distancia al núcleo. Y lo podemos ver acá con los orbitales S, en cual estas máximos que veíamos acá son probabilidades de encontrada de electrón. Núcleo, fíjense, núcleo, probabilidad de encontrar el electrón. Esta zona, la zona externa, con un diferencial de radio o una diferencia de radio, que sería el espesor de esa capa. Luego,
no tengo en el 2s probabilidad de encontrar el electrón durante todo ese espacio negro hasta llegar nuevamente al próximo próximo radio que me da la fórmula, la ecuación de Schrödinger. Y lo mismo pasaría con el 3s. En este caso tenemos 3 capas consecutivas en las cuales tengo probabilidad de encontrar el electrón solo en esa región en el espacio que está allí demarcada. Bien, ¿cómo hacemos para conocer el tamaño de los orbitales y la relación entre el valor n y el tamaño? Bueno, todos los orbitales del mismo número cuántico principal n son de tamaño semejante. Lo vamos a ver en el video, cuando ustedes puedan descargar o ver en YouTube el video del Scandio. Todos los de un mismo n van a ser similares. Por ejemplo, en el caso de el nivel 2, que tiene orbitales o subnivel S y subnivel P, el orbital esférico del nivel 2, subnivel S, es similar en tamaño a los orbitales bilobulados P del 2px, 2pi, 2pz, ¿sí? Que se van a ubicar en los 3 ejes, sobre los 3 ejes del espacio. Si estuviéramos hablando del N3, serían de igual tamaño los S, los P y los D. En un átomo, los valores grandes de n corresponden a orbitales de mayor tamaño, que es lo que veíamos recién. Aquí son en un átomo a mayor n, mayor tamaño. N1, N2, N3, obviamente el orbital S3 es mayor que el orbital S2 y es mayor que el orbital S1. Es evidente. Aumenta a medida que aumenta el n. Y cada orbital con un valor dado de n se ve más pequeño conforme aumenta la carga nuclear. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la carga nuclear, aumenta la atracción del núcleo, carga positiva, hacia los electrones que estén en ese orbital. Por ende, como dijimos, no es algo sólido, sino que es una región en el espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar el electrón. Bien, allí la atracción, a medida que aumenta la carga nuclear, va a ser mayor, por eso el orbital va a ser más chico. Entiéndase, el 1s, a medida que yo me muevo en la tabla periódica de izquierda a derecha, o el 2s en realidad, porque el 1 solamente tengo hidrógeno y helio, pero el 2s, que se ocupa con el berilio, a medida que yo me muevo hacia el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ese orbital, S en el nivel 2, va a ser cada vez más pequeño, porque se va a ver cada vez más atraído por la carga nuclear que tiene el átomo a medida que va sumando protones y va cambiando de elemento. Este es el video que les permite comparar lo que acabábamos de decir, la relación entre el valor n y el tamaño del orbital. Se los dejo después como link para que lo puedan ver en YouTube. Es muy interesante. La configuración electrónica que se describe para cada átomo recibe el nombre de acuerdo a la distribución electrónica del estado fundamental. ¿Qué significa? Cada vez que ustedes tengan que escribir la configuración electrónica, lo van a hacer desde el estado fundamental. Acá tenemos el litio, por ejemplo, que tiene 3 electrones y 3 protones, por eso el Z es número de protones, que es equivalente al número de electrones si es un átomo neutro. Y como cada orbital puede llenar solamente 2 electrones, tenemos que el litio está ubicado en el periodo 2, o sea que tiene 2 niveles de energía ocupado, con los cuales el nivel 1 va a tener un solo subnivel, que va a ser el número cuántico 0, o el subnivel S, con la opción de tener solo 0 en el número cuántico magnético, y después en el de spin más 1, más 1 medio y menos 1 medio. Por eso sus únicos 2 electrones. Y en el caso de el segundo, acá tenemos más 1 medio y menos 1 medio. Y en el nivel 2, en el subnivel S, un solo electrón ocupado. Y así sucesivamente. Vamos a ver después por qué yo voy llenando 1 en cada casilla. Estos 3 simbolizan los 3 subniveles que me da los 3 orbitales del subnivel P. El menos 1, el 0 y el más 1, que están dados por el número cuántico magnético. Y cada uno con su más 1 medio y menos 1 medio, que lo vemos acá al final,
que es el número cuántico de spin. Para construir o hacer la configuración electrónica necesitamos el principio de Aufbau, sí. Notemos que la tabla periódica dice configuración electrónica al principio, adelante. Si ustedes pueden fijarse allí, van a ver que toda la configuración electrónica está expresada en función del número cuántico principal. Ustedes notan que siempre cualquiera de los elementos de los que estén hablando, ejemplo, veamos el talio, el wolframio, el renio, osmio, iridio, etc. Dice 4F14, 5D3, 6S2, 4F14, 5D4, 6S2 y es 456, 456, 456. Si se bajan al nivel periodo 7 es 567, etc. La tabla periódica acá lo que hace es poner la configuración electrónica de acuerdo al número de nivel creciente. Sin embargo, para determinar la configuración electrónica debemos utilizar el principio de Aufbau, que lo tenemos atrás cuando dice diagrama de Linus-Pauling, y tenemos exactamente esta misma imagen que nos está mostrando ni más ni menos que la relación energética que existe entre cada uno de estos subniveles y sus orbitales. Notemos que el mayor salto de energía que habíamos visto cuando veíamos el delta E en el átomo de Bohr era del N1 al N2, que si uno lo calcula por la ecuación de Balmer y Rayber le va a dar el máximo delta E. Luego del 2 al 3 disminuye, del 3 al 4 y así sucesivamente. Pero en el nivel 2 ya tenemos subniveles, tenemos los S y los P. Y a medida que aumentan los subniveles, aumenta la energía. Por eso voy a tener que el subnivel P tiene mayor energía que el subnivel S. El subnivel D tiene mayor energía que el subnivel P. Notemos 3S, 3P, 3D. Lo mismo es cierto con respecto al 4S, 4P, 4D, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando del núcleo, las diferencias energéticas son cada vez menores, con lo cual son a veces se intercalan. Por ejemplo, notemos que acá en energía, luego del 3P, es mucho más estable el 4S que el 3D. El 4S implica llenar 2 electrones, el 3D implica llenar 10 electrones. Entonces, evidentemente, este subnivel es mucho más estable que este. Por eso está antes dentro en esta construcción de la configuración electrónica de acuerdo al principio de Aufbau. Y esa es la relación o esa es la razón de por qué la configuración electrónica se realiza de esta manera. Bien. Este es otro ejemplo en el cual tenemos exactamente lo mismo, el mismo principio, nada más que ahora me suma la cantidad de electrones totales que tenemos si vamos con esta construcción, y es exactamente la cantidad de números totales de electrones que va a tener el gas noble del fin de cada periodo, en el cual me está mostrando la estabilidad a la que quieren llegar todos los elementos, ¿verdad? Del 1S paso al 2S, 2S 2P, 2P 3S, 3S 3P. 3P, en vez de pasar al 3D, en donde el salto energético es mayor, voy a pasar al 4S y del 4S paso al 3D. 4P, y en vez de pasar al 4D, voy a pasar al 5D y después recién al 4D. Bueno, ese es el principio de Aufbau explicado de acuerdo a niveles de energía. Y si sumamos la cantidad de electrones, notemos que vamos a estar cumpliendo la regla del octeto por cada nivel de energía. 2 electrones, el máximo nivel de energía ocupado, que sería el helio. Acá tengo 8 electrones, el máximo de electrones ocupados en el nivel de energía 2, que sería el neón. Acá tengo 8 electrones más, 3S, 3P. Acá tengo 18 electrones y acá también tengo 18 electrones. En todo se cumple la regla del octeto. Bien, principio de exclusión de Pauling. Esto me muestra que tengo que tener 2 electrones, o mejor dicho, ¿qué dice este principio? Que 2 electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos principales.
que es lo que ya habíamos visto. ¿Qué quiere decir? Que si dos electrones pueden ocupar el mismo orbital, porque tienen el mismo número cuántico principal, tienen el mismo número cuántico secundario o azimutal y tienen el mismo número cuántico magnético, entonces sí o sí tiene que diferenciarse el número cuántico de spin, que es lo que sucede aquí abajo. En este, cuyo, por ejemplo, el 2s, tengo número cuántico principal es 2, o sea que acá va a ser 2, es el primer número cuántico. El segundo número cuántico es 0, porque corresponde al orbital s, ¿verdad? Después, porque tengo un solo nivel. 2s y 2p, al tener dos subniveles, o sea, tiene dos niveles, tiene dos subniveles, pero acá está yo en el s, en el p no tengo electrones. Entonces, en el subnivel s va a ser 0, luego, como es 0, no puedo pasar ni por menos ni por más, voy a tener el número cuántico magnético, va a ser 0 también, entonces tengo 2, 0, 0, pero lo que va a diferenciar a estos dos electrones es más un medio, menos un medio, que no es lo que estaría pasando aquí arriba. Aquí arriba yo tendría como número cuántico, los cuatro números cuánticos de estos electrones serían iguales en el número cuántico de spin. Sería 2, 0, 0 más un medio, 2, 0, 0 más un medio. Y me estaría violando el principio de exclusión de Pauli. En cambio acá, 2, 0, 0 más un medio y 2, 0, 0 menos un medio. Comparten tres números cuánticos iguales, pero se diferencian al menos en uno de ellos. Eso es lo que establece este principio, lo cual hace que los números cuánticos sean la huella digital de todo electrón de la tabla periódica. La regla de Hunt. Algunos átomos tienen electrones desapareados en la misma serie de orbitales degenerados de energía equivalente. Por ejemplo, los p. Los p, la única diferencia es que están ubicados, según el número cuántico magnético, en tres ejes distintos, X y Z. Espacialmente están ubicados de manera distinta. Como espacialmente están ubicados de manera diferente, hay mucha menos repulsión electrónica si yo pongo un electrón, mejor dicho, si un electrón está ubicado en cada uno de los ejes del espacio, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, que si yo tengo, por ejemplo, dos electrones de estos tres, dos electrones en el eje X y uno en el eje Y, y el Z vacío. Esta repulsión electrónica, que se genera por tener dos electrones de carga negativa en un solo eje del espacio, bueno, es subsanada saltando o llenando uno en cada uno de ellos. Por eso, cuando tengo orbitales degenerados, que significarían energía equivalente, debo tener electrones desapareados en todos ellos antes de aparearlo. Por ejemplo, este ejemplo de acá, el tercero. Yo tengo un electrón en cada una de las casillas, o en el eje PX, PY, PZ, y el próximo electrón sí va a ir al PX. Acuérdense que empieza a llenarse desde el menos hacia el más. Y como bien menciona acá, los electrones de espines paralelos sería lo correcto antes que tener electrones de espines contrarios en cada uno de los orbitales. Y dos electrones alojados en un mismo orbital con espines apareados, o sea igual ms, se repelen entre sí con más fuerza que dos electrones de igual energía pero distinto ms. Y eso lo vemos acá cuando tenemos dos electrones con simetría, significaría están los dos con el mismo spin, y antisimetría cuando están con spin contrario. Entonces esta repulsión es mucho menor que esta repulsión, por eso se estabiliza y a su vez el campo magnético que genera permite cierta atracción que hace que esta desestabilización dada por las cargas negativas sea menor. Por eso dice, todos los orbitales de una subcapa dada primero se ocupan con un solo electrón antes de comenzar el apareamiento. Apareamiento sería esto que tengo acá, cuando dos electrones van a coexistir en un mismo orbital. Estos electrones desapareados tienen espines paralelos, que es lo que vemos en las figuras en azules. Todos los espines paralelos hasta que se aparean.
¿Cómo se hace este principio de construcción de la configuración electrónica, ya sea por las casillas cuánticas o por lo que usualmente hemos hecho en la secundaria cuando construíamos o realizábamos la configuración, que es similar a la tabla periódica? Primero, agregando el número apropiado de protones y neutrones al núcleo, como lo especifica el número atómico y el número de masa, ¿verdad? Allí entonces, si bien el número de masa está dado en base a la abundancia isotópica, sacamos o calculamos la cantidad de protones y neutrones. Y en segundo lugar, agregamos el número necesario de electrones a los orbitales en forma tal que el átomo tenga la menor energía total. Usualmente en el estado fundamental y usualmente coincide con la cantidad de protones, excepto que se les pida realizar la configuración electrónica de algún ion, catión o anión. Siendo ese el caso, tendrán que tener en cuenta la cantidad de electrones diferenciados de acuerdo a cuántas cargas haya perdido, cuántos electrones haya perdido o cuántos electrones haya ganado ese átomo en particular. La energía de los orbitales aumenta conforme lo hace el número cuántico n, lo vimos eso, por ejemplo con los orbitales s. El N2 es mayor que el N1 y el N3 es mayor que el N2 y que el N1, por ende los orbitales S se van a ir sumando o van a ir teniendo cada vez mayor tamaño, que se ve muy bien en el video de YouTube, que los invito a que lo puedan analizar. Para un valor dado de N, la energía aumenta a medida que crece el valor de L, que es lo que habíamos dicho, orbitales S, P, D y F. Aumenta la energía de los subniveles a medida que aumenta el valor de L. 0, 1, 2, 3, 4. En una capa principal dada, la subcapa S es la de menor energía, la subcapa P es la siguiente más baja, luego la D y entonces la F. Como resultado de los cambios de la carga nuclear y de las interacciones de los electrones en los átomos, el orden de energía de los orbitales puede variar un poco de átomo en átomo, y eso es lo que vimos, por ejemplo, cuando en la configuración electrónica seguimos el principio de OFO, y entonces en vez de pasar del subnivel 3, subnivel P, a llenar el nivel 3, subnivel D, pasamos directamente al 4S antes de llenar el subnivel 3D. Y dos reglas que nos van a ayudar a predecir las configuraciones electrónicas, que por ahí si no quedan muy claras las pueden repasar en la bibliografía, es que los electrones se asignan a orbitales según el valor creciente de n más L, tengo que sumarlo, y directamente los electrones van a ir a orbitales crecientes. Y si tienen las subcapas el mismo valor de n más L, los electrones asignados primero a la subcapa con menor valor de n. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante acerca de cómo está organizada la tabla periódica, que de hecho ustedes la pueden leer y lo pueden ver. Aquí tenemos un esquemita muy sencillo donde tenemos los elementos representativos, que son los azules y los amarillos, los de transición, que son los rojitos, y los verdes de transición interna. Noten por favor que en la misma tabla periódica les dice que el orbital que se está llenando acá es el S, subnivel S, mejor dicho, no orbital, subnivel S, que tiene un solo orbital. ¿Por qué? Porque el subnivel S, el segundo número cuántico es 0, por eso es S y tiene uno solo. En este caso, notemos que el segundo número cuántico, el número cuántico secundario, en realidad es 1, por eso es menos 1, 0 más 1. Tengo 3 orbitales y se están llenando los subniveles P, con 3 orbitales, PX, PY, PZ. O sea que serían 6 electrones. Acá tenemos 2, acá tenemos 6. Acá en este caso tenemos los orbitales D, o lo que sería el número cuántico secundario 2, por eso es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y tenemos los tetralobulados con 10 electrones posibles de ubicar. Y aquí notamos el número cuántico secundario 3, que implica menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3,
con 2 electrones por cada uno de ellos, o sea que el subnivel F puede tener un máximo de 14 electrones. Esa es la relación que existe entre los números cuánticos, que lo vamos a analizar en el seminario, y la tabla periódica de los elementos que nosotros utilizamos habitualmente. Hay excepciones en la configuración, y ya terminamos. Por ejemplo, que esto es importante, lo pueden ver en el WITEM, por ejemplo allí en la página 207, pueden analizar cómo algunas veces, de acuerdo a si están más o menos cerca los niveles energéticos, van a haber pequeños cambios en la energía de los orbitales conforme aumenta la carga nuclear, y esto va a permitir que se agregue algún electrón a una capa u a otra distintamente. Por ejemplo, noten el caso de el llenado de los electrones entre el circonio, número atómico 40, y el niobio, número atómico 41. Noten que, según la tabla periódica, tengo 4d2, 5s2. Lo lógico que sería es que si estamos en los elementos de transición, se estén completando los subniveles, el subnivel D, ¿verdad? Entonces, al agregar un electrón de 40 a 41, debería tener 4d3, 5s3. ¿Qué es lo que tengo? 4d4 y 5s1. ¿Por qué? Bueno, en este caso notemos que le agrega un electrón. Es mucho más fácil energéticamente sacarle un electrón al subnivel S, y entonces tener efecto de semicapa completa. Casi allí en el molibdeno pasa exactamente lo mismo, porque voy a tener semicapa 5 electrones en el subnivel D, hasta llegar, por ejemplo, al rodio y al paladio, en donde acá tengo capa completa. ¿Por qué? Del rodio al paladio hay un solo electrón que gana de 45 a 46, pero desaparece el nivel 5 ocupado, y entonces con el electrón que gana tengo 10 electrones en el subnivel D y no tengo nada en el subnivel S. Ese es efecto de capa completa, con el cual se producen estas transiciones entre electrones, que serían excepciones a la regla de OFO, si se quiere, sencillamente por las diferencias energéticas y la estabilidad que presenta una semicapa completa o una capa completa dentro de la configuración electrónica de estos elementos. Y por último, les quiero dejar como algo muy importante una comparación esquemática entre los 5 modelos atómicos que hemos visto en la unidad 1. Esto está ejemplificado obviamente con el átomo de hidrógeno y su único electrón excitable, porque es con el cual ha sido consistente cada uno de los modelos en los distintos momentos de la historia en que hemos analizado, desde el modelo de Budín de Pasas, acá tenemos el de Dalton, modelo de Budín de Pasas, pasamos por el del sistema solar de Bohr, acá tenemos el de Broglie y acá tenemos el de Schrödinger. La idea es que puedan ver todos los modelos, puedan jugar con el simulador, ver la diferencia y ver qué es lo que pasa. Ejemplo acá es el de la mecánica clásica, qué es lo que sucedería si se perdiese cantidad de movimiento. Se los dejo como opción para que puedan bajarlo al simulador y utilizarlo en el aprendizaje de estos temas de la unidad. Si queda alguna duda, se va a extender el plazo en el foro para que puedan participar. No ha habido muchas consultas, lo cual nos lleva a preguntarnos si es que no existen dudas o si es que no se ha leído el material. Esperamos que no existan dudas, porque que no se lea el material significa que todavía no están preparándose de forma adecuada para el examen, y recordemos que los tiempos son exactamente los que estaban programados, ¿sí? Así que los invitamos a que puedan participar en los foros y hacer las preguntas que sean necesarias, porque es la vía de comunicación que tenemos con ustedes.
Bueno, desde ya muchas gracias por su atención y cualquier consulta nos estamos escribiendo en el foro.